Hola Quinto, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video lo van a tener que estar viendo el jueves 2 de abril, una vez que ya hayan leído Pobrecito de la Guará, que es el cuento que tenían para el miércoles. Con lo cual, si no lo leyeron, vayan a leer el cuento primero y después ven el video. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a hablar un poquito sobre el cuento humor. Ustedes saben que nosotros podemos leer cuentos de cualquier género, o sea, de cualquier tema. Puede haber cuentos de terror, puede haber cuentos de suspenso, puede haber cuentos de amor, puede haber cuentos de amistad y también puede haber cuentos de humor. En esta unidad nosotros vamos a trabajar especialmente con el cuento humor. ¿Qué característica va a tener típica a todos los cuentos? Bueno, el cuento de humor, como es un cuento, va a tener una situación inicial, o sea, un inicio en el que generalmente se presentan los personajes, se presenta dónde va a transcurrir la historia y en qué tiempo también, si por ejemplo va a pasar en el pasado, si ocurre en el presente o si la historia va a pasar en el futuro. También va a tener, después de esa presentación, o sea, de ese inicio donde se presentan los personajes, el tiempo en el que transcurre esta acción y el espacio, que puede ser, por ejemplo, el planeta Tierra, puede ser el colegio, el espacio donde va a transcurrir la historia. Todo cuento tiene un conflicto, que también lo podemos llamar nudo. En ese conflicto se va a plantear justamente un problema que los protagonistas o el protagonista va a tener que resolver. Y ese problema se va a resolver en la última parte del cuento, que es justamente el final o desenlace. Entonces, todos los cuentos tienen estas características básicas. Ahora, el cuento de humor tiene algunas características que son propias del cuento de humor. Un cuento de humor no va a tener escenas para llorar, por ejemplo. Va a tener un montón de recursos, o sea, un montón de herramientas para que el lector se divierta leyéndolo. Y vamos a aprender sobre esto en la página 14 del libro de lengua, que se las indico acá, y me gustaría que lo leamos juntos. Y después vamos a ir deteniéndonos en cada característica para ir desarrollándolo un poquito más. Entonces, empezamos a leer y no te olvides de seguir con la mirada. Dice, el cuento de humor. Hay cuentos que nos emocionan, otros que nos hacen reflexionar. Están los que presentan casos misteriosos o los que nos dan un poco de miedo. También hay cuentos que nos divierten y nos hacen reír, como Pobrecito de la Guará. Este cuento presenta un hecho disparatado. Una mujer que adopta como mascota a una guará, pensando que es un perro. Como no desea desprenderse de él, a pesar de que observa algunas cosas raras, vive situaciones inesperadas. Al ver lo que le pasa, sonreímos y esperamos saber cómo va a resolver el problema. Para lograr que un cuento sea humorístico, generalmente se utilizan una serie de recursos. Por ejemplo, y acá los vamos a ir anotando. Primero, los juegos de palabras. Y van a ver que el libro no les da una definición de este recurso, así que lo vamos a tener que pensar juntos, ¿sí? Este recurso de juegos de palabras sí tenemos un ejemplo en el libro que nos dice: porque todos lo querían a Lobo, desgracia humana, y Lobo también nos quería a todos, suerte perra. Claro, el hecho de que todos quieran a Lobo es como una especie de desgracia humana, de manera exagerada, ¿no? O sea, el juego de palabras que se presenta acá es que todos quieran a Lobo es una desgracia para los humanos porque el lobo apesta, pobrecito. Es divino, pero huele muy feo. Y por otro lado, Lobo también nos quería a todos. Y tengo una suerte perra porque ellos piensan que es una suerte de perros porque piensan que el lobo es un perro y no un aguará. Entonces, el recurso de juegos de palabras se utiliza en el cuento de humor para, a través de las palabras, hacernos reír. Les voy a dar otro ejemplo. Porque estos recursos no solo aparecen en los cuentos de humor, sino que aparecen en general para hacernos reír en, por ejemplo, películas o, ¿cómo se llama?, series animadas. De hecho, si acá alguno ve o vio en algún momento Gravity Falls, la serie, se va a dar cuenta de que hay un juego de palabras que aparece en todos los capítulos, que es el juego de palabras del chanchito de Mabel, que básicamente se llama Pato. Eso es un juego de palabras, porque Mabel llama Pato a su mascota, que en realidad es un chancho. Entonces, cuando nos enteramos del nombre, automáticamente nos reímos porque hay un juego de palabras ahí. Lo mismo ocurre en este cuento de humor, ¿sí? Vamos a ver el segundo recurso de cuento de humor, que vendrán a ser las repeticiones.
Las repeticiones nos generan risa porque a veces resultan un poco ridículas o exageradas. Entonces, el ejemplo de repeticiones que nos presenta el libro relacionado con el cuento es: el cachorrito me miró y yo lo miré al cachorrito. Presten atención a que hay una repetición en mirar. El cachorrito me miró y yo lo miré. ¿Sí? Otro recurso de cuento de humor es el contraste. El contraste en este caso se da por medio de las palabras, ¿sí? Cuando decimos mucho nombre para tan poco perro, recuerden que el nombre del perro es lobo, que puede ser un animal enorme, que genera miedo. Entonces la idea de que el cachorro, que es chiquito, se llame lobo, parece que el nombre le queda muy grande para un animal tan chiquito que encima parece inofensivo, no parece un lobo. Por eso, mucho nombre para tan poco perro. El contraste nos presenta oposiciones, ¿sí? O sea, contrarios. En el cuento de humor se van a dar muchos contrarios. Muchas veces va a ser a través de las palabras, como en este caso, pero también puede haber contrarios en los personajes, por ejemplo. En un cuento podemos tener al personaje más malo de todos y por el contrario el personaje más bueno de todos. Al personaje más solidario de todos y al más egoísta, ¿sí? Los contrarios pueden darse por palabras, por hechos, por acciones o por personajes también. Vamos al siguiente recurso. Dice, las expresiones exageradas. El olor de lobo es un olor a tapir, a elefante, a manada de elefantes. Eso es claramente exagerado. El olor de lobo puede ser medio feo, pobre, pero es imposible que ese perrito huela tan mal como una manada entera de elefantes. Entonces, las exageraciones van a estar muy presentes en el cuento de humor. Seguimos con el siguiente ejemplo. Las situaciones disparatadas o absurdas. Bueno, esto tiene que ver con situaciones que o no podrían pasar en la vida real o son tan ridículas que nos dan mucha risa porque parece imposible directamente que suceda en la vida real. O es muy ridículo, pero en el cuento de humor parece tener mucha lógica. Por ejemplo, el libro nos dice, la protagonista se aferra a su mascota maloliente, a punto que los amigos dejan de visitarla y su marido se va de la casa. La situación ya es absurda, cuando tener al lobo en la casa con ese olor tan exagerado hace que la señora se vaya quedando sola, que la abandonen los amigos que no la quieren ir a visitar. La familia no se banca más el olor y se va y huye de la casa y se queda sola con el perro. Se queda sola con el aguará. Entonces, esa es una situación disparatada o absurda, porque nadie abandonaría a su familia porque su mascota huele mal, ¿sí? Y por último, tenemos la inversión de situaciones. Atentos a este recurso, porque es muy típico del cuento de humor, pero también lo vemos mucho en las series, en las películas. Se los voy a leer. La protagonista desobedece un cartel indicador y se lleva el cachorro prohibido porque piensa que éste la va a hacer feliz. Pero por el contrario, le complica la vida. Entonces, una inversión de situaciones significa cuando una situación aparentemente buena se convierte en algo malo. O por el contrario, cuando una situación aparentemente mala se convierte en algo bueno. Ahí la situación se invierte, hay una inversión de situaciones. En el caso del cuento Pobrecito de la Aguará, esta inversión es de bien para mal, porque la señora termina adoptando a la aguará pensando que le va a hacer bien y en realidad le termina haciendo mal. Otra inversión de situaciones muy común, la podemos ver en películas o en series cuando, por ejemplo, dos personajes que son los más contrarios del mundo, que tal vez no se llevan bien, no tienen nada que ver, les toca trabajar juntos y de repente hacia el final de la historia terminan siendo mejores amigos y terminan siendo una re buena pareja o grupo para trabajar. Esa vendría a ser otra inversión de situaciones que también genera mucho humor. Bien, para ir terminando, les voy a proponer que hagamos juntos este último ejercicio que aparece en la página, que es el ejercicio 3. En este ejercicio tenemos un fragmento del cuento, ¿sí? Y tenemos que señalar qué recursos humorísticos aparecen. Entonces, por las dudas repasemos. Recursos humorísticos. El primero que tenemos que recordar es el de juegos de palabras, ¿sí? Cuando hay palabras que nos resultan divertidas. Un juego de palabras muy común es que los nombres de los personajes
tengan relación con su trabajo o relación con su personalidad. ¿Sí? Hay muchos juegos de palabras con los nombres generalmente. Bien, entonces, juegos de palabras. Otro recurso del cuento de humor son las repeticiones, ¿sí? Esto de repetir muchas veces, a veces genera mucha risa. Entonces, juegos de palabras, repeticiones, que pueden ser de palabras o de acciones, recuerden. El contraste, ¿sí? O sea, los opuestos. Un juego de opuestos que pueden ser desde las palabras o pueden ser desde los personajes. Expresiones exageradas también, esas que las conocen muy bien. También situaciones disparatadas o absurdas. Y por último, la inversión de situaciones, que es cuando una situación aparentemente buena se convierte en algo malo, o al revés, cuando una situación aparentemente mala se convierte en algo muy bueno. Entonces, leamos juntos. El ejercicio dice: ¿poco perro habían dicho? ¡Ja, ja! Lobo empezó a crecer y en la casa entraron a mirarlo con respeto. Ahí tendríamos el recurso del contraste. Siguiente. Y yo tuve que poner en la puerta un cartel que decía: cuidado con el perro. No porque Lobo fuera malo, pobre angelito. Ahí tenemos un contraste. No porque Lobo fuera malo, pobre angelito. Miren cómo comparamos en una oración. Lobo no es malo, sino todo lo contrario, es un pobre angelito. Sino porque era enorme, bruto y juguetón. Y raro. Acá también tenemos una inversión de situaciones. Al principio tienen que poner un cartel que dice: cuidado con el perro. Cuando nosotros vemos un cartel así, pensamos enseguida: el perro es peligroso, tiene pocas pulgas, mal humor. Sin embargo, lo que parece atemorizador, en realidad no lo es, porque sabemos que Lobo, nos centramos después, que en realidad es medio bruto, pero que es juguetón, ¿sí? Ahí tenemos una inversión. Atentos a cómo sigue esto. Cuanto más crecía, más raro era. Lindo, pero raro. Miren cómo repetimos la palabra raro. Si ahí hay una repetición. Era raro. Y por último dice: lo que más llamaba la atención eran sus larguísimas patas y también sus orejas, que él movía de allá para acá y de acá para allá. Ahí tenemos un par de cosas. El hecho de él movía de allá para acá y de acá para allá, tenemos una repetición. Pero también podemos pensar que tenemos una situación absurda porque la señora está describiendo claramente a un animal salvaje que no tiene nada que ver con un perro. El que parecía un perro empieza a demostrar con el tiempo que no es un perro, sino que es un aguará. Así que bueno, con esto terminamos los recursos del cuento de humor, ¿sí? Atentos porque vamos a seguir leyendo cuentos. De hecho tienen un par en el cuadernillo, así que es importante que estos recursos los vayan manejando, vayan releyendo, vayan buscando. Y como les decía, son recursos que si bien son de cuento de humor, los podemos llegar a encontrar en otro tipo de historias, ¿sí? Como en películas o en series. Así que vayan pensando.